¿Se han percatado que el empoderamiento femenino es lo peor de los hombres? Todas aquellas acciones que se queja el feminismo constantemente, a eso le llaman empoderamiento femenino. Y dos, ¿cómo podemos descubrir una acción o una persona que tiene pensamientos misándricos? Seguimos insistiendo hoy en día como sociedad que todo aquello que haga una mujer, exija o pida a una mujer, se le debe considerar feminismo y por ende debe ser algo bueno. Pero no siempre es así, porque recuerden que hay feminismo y también hay lo mismo que machismo, que se llama embrismo, y misoginia, que todo el mundo lo ha escuchado, y hay misandria. Entonces, realmente, ¿cómo podemos descubrir si una persona es misándrica o no? Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, ¿cómo podemos descubrir una acción o un pensamiento misándrico? Para ello debemos entender qué significaba el feminismo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice ONU Mujeres, Derechos Humanos, los gobiernos, el Estado, grupos feministas. El feminismo es la igualdad, no equidad, igualdad de derechos y obligaciones, aunque no les gusta a las mujeres, entre hombres y mujeres. Entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes. Es a nivel social, económico y el más importante, legal. El tema está que cuando una persona se gana un derecho, simultáneamente y obligatoriamente contrae obligaciones. Entonces, el primer punto que debemos entender es ¿cómo puedo yo descubrir si una persona es misándrica? Por favor, no olvides darme un like, suscribirte para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. ¿Cómo podemos reconocer misandria? Muy sencillo, cuando una persona esté buscando beneficio hacia las mujeres sobre la de los hombres, porque deja de ser igualitario. Y el mejor ejemplo para esto es, hagan la misma situación al revés o con otro problema social. ¿A qué me refiero con esto? Mujeres que hablan de yo soy empoderada, luchona, ahora las mujeres facturan, pero exigen un hombre que sea proveedor. O odio el 50-50 en las relaciones, que además en los hombres nunca es textualmente a la mitad, significa tú apoya en lo que puedas y yo apoyo en lo que podamos y hacemos conjunto, ¿correcto? Solo las mujeres entienden 50-50 justo a la mitad y nos peleamos por centavos. Y no es así, pero eso sí, en el divorcio exigen la mitad de los bienes. Porque yo fomenté y ayudé a mi hombre. Él hizo todo, pero yo quiero la mitad de todo. Eso es un ideal misándrico. Otro ejemplo clarísimo es cuando creamos leyes de género que benefician siempre a las mujeres. Cuando el victimario es hombre, obviamente. Porque si son dos mujeres, ya no aplican. O dos hombres, ya no aplican. Entonces, cada vez que escuches una persona hablar de leyes de género en favor de, es una persona que es misándrica. Perspectiva de género. ¿Sabían ustedes que hay dos géneros? Hombres y mujeres. ¿Por qué cada vez que hablamos de perspectiva de género es siempre en favor de las mujeres? Perspectiva de género es entender que hombres y mujeres somos diferentes y hay algunos problemas de mujeres y hay algunos problemas de hombres. Y en ocasiones estaría bien que las leyes se adecuaran a dichos problemas. Pero hoy en día, pues siempre la víctima es la mujer. Es más, el hecho de que en un caso legal se hable de que la mujer es la víctima, ya es misandria. ¿Por qué? Porque es supuesta víctima. Una mujer pone una denuncia ante una fiscalía, ella ya es la víctima, no la posible víctima o la tentativa víctima. Esta idea social, y vayan a ver mi video de la ventana de Overton, de que si una mujer se queja de algo ya es víctima, cuando es posible, ya se vuelve misandria. Misandria es cualquier programa gubernamental que solo ayuda a la mujer. Pero es que las mujeres tenemos necesidades. Sí, también los hombres. ¿Por qué no puede haber programas sociales que ayuden a todos? Misandria es de diversidad, equidad e inclusión. Debemos contratar a mujeres simplemente porque son mujeres. Y hoy en día, por decir en mi país, ya por ley cualquier puesto, en particular los de poder, solo se pelean por los de poder. La mayoría tienen que ser mujeres. En México ya es una ley. Entonces, al hombre, imagínense una entrevista de trabajo al hombre,
quiero ver tu currículum, qué experiencia tienes, puedes hacer las funciones. En las mujeres, estás respirando, entonces ya eres senadora. ¿Ya? Con eso, cualquier cosa que beneficie solo a las mujeres y afecte a los hombres es misandria. Y me gustaría que tú empezaras a escucharlo en la televisión, en la radio, periódico, lo que dicen los políticos. Te vas a dar cuenta que crean leyes que solo benefician a las mujeres. Por decir, las leyes vicarias. Las leyes vicarias, las únicas víctimas son las mujeres. Cuando una mujer no deja que el padre vea a sus hijos, está agrediendo a esa persona a través de un tercero. Entonces también las mujeres pueden ser victimarias. Pero no, pareciera que solo las mujeres sufren de esto. Y lo peor, estadísticamente hablando, lo hacen principalmente las mujeres. No voy a decir todas, pero en su gran mayoría de los casos lo hace más la mujer que el hombre. Es más, la violencia económica la hace predominantemente las mujeres. Pero nadie lo quiere ver. Solo cuando el hombre afecta a la mujer. Es importante que tú reconozcas qué es feminismo y qué es misandria, para que puedas opinar y que cambiemos la idea de esta sociedad actual, que hagamos cambios reales que beneficien a mujeres y a hombres. Los problemas de las mujeres nunca se van a eliminar hasta que no seamos realmente feministas. Echarle la culpa de todos sus problemas solo a los hombres nunca va a resolver el problema. Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos. ¿Se han percatado ustedes que una mujer empoderada es todo aquello que se quejan de los hombres? Lo peor que hacen los hombres, eso es ser empoderada en mujer. A ver, cuando una mujer en el trabajo dice soy empoderada, significa que es patana, grosera, maleducada con sus empleados. Pero fue algo que se quejaron por 50 años las mujeres. Cuando el jefe es hombre, es muy rudo con las mujeres. Pero hoy en día las mujeres empoderadas son las que atacan a todos sus empleados, hombres o mujeres, ¿eh? Las mujeres odian tener una jefa mujer. Promiscuidad. No tanto se quejaban de que los hombres éramos muy promiscuos y demás. Hoy las mujeres nos ganan, pero al doble. Y lo peor es que ni siquiera se cuidan. Pero eso sí, si llegan a tener el bebé, es culpa del hombre. Es responsabilidad única del hombre. ¿Qué pasó con que eras empoderada y facturabas y trabajabas? No. Es responsabilidad del hombre. Quiero que el hombre me mantenga. Dice que para el niño me tiene que pagar a mí. Yo voy a usar la despensa o el dinero que dan a los niños para yo vivir sin trabajar. La infidelidad. ¿Qué tanto se han quejado las mujeres con el tema de infidelidad? Pero hoy en día las mujeres son el 70% de los casos de infidelidad. Y eso que no estamos considerando las microinfidelidades. Es decir, las mujeres solo consideran en ellas mismas ser infiel cuando tienen el acto de una relación íntima. Pero todo lo que hicieron antes, no, yo no siento que eso sea ser infiel. Pero eso hoy le llaman una mujer empoderada. Una mujer que es altamente infiel, eso le llaman ser empoderada. Pues no se quejaban de eso de los hombres. O los hombres que están casados y son infieles. Pero nos negamos en cambiar las leyes que hacen que el divorcio sea justo para los hombres. ¿Por qué? Porque en el momento del divorcio, la única que gana es la mujer. Y en el 90% de las ocasiones. En el mundo occidental las mujeres ganan arriba del 90% de las ocasiones todo. Y te dejan en la calle. Entonces los hombres no se van a divorciar y son infieles. Pero en lugar de corregir el tema del divorcio, que sea justo, que sea feminista, igualdad, y si el hombre ya no quiere estar con la mujer, se divorcia y ya. No. Si te divorcias, te voy a castigar, meter a la cárcel, quitarte tus activos, quitarte a tus hijos. Voy a hacer todo lo posible. Entonces el hombre no se divorcia y es infiel. Y aún así, hoy en día, que las mujeres, el gobierno las fomenta que se divorcien, hoy en día hay más mujeres casadas siendo infieles que hombres. Y ya hay muchos estudios que lo demuestran. Es más, el puro hecho de que todas las mujeres, bueno, no todas, muchas mujeres o la gran mayoría de las mujeres tengan lo que llaman un roster o pues una agenda ahí de hombres que están detrás de ella por si acaso, el plan B, o le llaman de diferentes maneras, o de repente saco un clickbait para tenerlos todavía interesados. Eso no lo consideran como infidelidad. Pero eso sí, nos molesta que lo hicieran los hombres, que los hombres juzgaran mal a las mujeres. Pero hoy en día, pues
Las mujeres ya están diciendo en redes sociales que son mejores que los hombres, que son más hábiles, trabajan mejor, son más inteligentes, cuando aparte estadísticamente normalmente no ganan esos estudios. Pero eso sí, siguen hablando de hay diferencias de sueldos cuando los existen, o techos de cristal cuando todas las posiciones del mundo ya hay mujeres. Los peores pecados de los hombres hoy en día lo usan las mujeres como ser empoderada. Te engaño, abuso de ti, te golpeo, te engaño, te manipulo. Todo eso es ser empoderada. Es yo voy a hacer lo que yo quiera, pero te voy a poner normas a ti. Yo tengo estándares, pero tú no vayas a tener estándares porque si no eres un machista. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.